a correr, fanáticos. Buena sprintada en el centro de la pista del ejemplar Fanáticos. El Patriota ataca también buscando colocación al ejemplar Waterjet, pero Flash Texas está buscando el primer lugar, tiene la presión del Patriota. Ahí Simón Alfonso Pemberton Swanston nació el 28 de octubre de 1935 en el Batey Cacata de la Romana, pero fue llevado a la capital cuando tenía 3 años. Realizó sus estudios primarios y secundarios en Santo Domingo y tras completar el bachillerato en 1954 comenzó a estudiar locución en la escuela Héctor J. Díaz de La Voz Dominicana. Yo vivía 15 minutos, 10 minutos a pie para llegar a La Voz Dominicana, pero el amigo mío era un enfermo y vivía al frente. Y en todos los programas iba a La Voz Dominicana. Y me conquistó. Yo fui una vez al programa de aficionado a verlo, los programas con la semana aniversaria, a ver todos esos espectáculos que presentaba La Voz Dominicana y cosas. Y comenzó la escuela de locutores. Yo tenía desde la infancia, me gustaba la locución, entonces fui a la escuela de locutores. En 1955 comenzó a trabajar en el bingo de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre. Allí Simón Alfonso Pemberton cantó los números de una manera tan peculiar que atrajo a visitantes y jugadores. Entonces un buen día él me dice, Simon, ¿tú te atreves a cantar el bingo? Digo, sí, ¿cómo no? Me dice, ¿por qué tú me dices con tanta naturaleza que tú te atreves? Digo, no, yo nunca he cantado bingo, pero yo soy egresado de la Escuela de Locutores de La Voz Dominicana. ¿Cómo? Ah, cállate, no diga nada a nadie. Y seguí. A la segunda semana del mes de febrero, el que cantaba el bingo, que era una persona, un italoamericano, que no decía B15, B23 y cosas así. Entonces me dijo, hoy es tu día, ven, tú vas a cantar. Y yo subí a cantar el bingo. Fue un escándalo. Luego de recibir su carnet como locutor profesional en 1959, Pemberton comienza como narrador de béisbol en las Fuerzas Armadas, junto a Hugo Hernández Llaverías, y posteriormente hace equipo con Valentín González Rionda e inicia el 13 de diciembre de 1962 el programa Actualidad Hípica por la emisora La Voz del Trópico. Simón Alfonso Pemberton en ese programa se proyecta como comentarista hípico y se le abren las puertas para convertirse en el narrador de carrera de caballos más destacado del área, cuando en febrero de 1963 lo buscan para sustituir al narrador oficial del hipódromo Perla Antillana. Llegó allí porque lo recomendaron para las narraciones en la carrera, ya que sustituyó a uno de los grandes narradores de esa época, un gran periodista dominicano ya fallecido, llamado Yoyo Rodríguez. Subí a la caseta de transmisión, que era en el segundo piso. Era solamente el narrador, no había comentaristas ni comerciales. Bueno, al poco rato llegó don José Grapella con el equipo, lo instaló ahí él mismo, lo prendió y me dijo, aquí se abre y aquí se cierra. Bueno, estaba tranquilo, el toque del clarín, los caballos que estaban en el pado van rumbo al punto de partida. Yo cogí mi micrófono, buenas tardes fanáticos, fenómeno. Están cuadrando los ejemplares. Cuando entró el último a la gatera, que ¡pam!, se abrieron las puertas, Dios me puso en la boca, lo que me salió fue ¡a correr, fanáticos! Pemberton es un amante de los caballos y estaba pendiente a todos los detalles desde mucho antes de narrar las carreras, y siempre mantiene grabado en su mente los grandes eventos, como fue el duelo entre los ejemplares Pedrito, que era el campeón nativo, y Don Elías, un caballo importado que estaba invicto, y se enfrentaron en el clásico Navidad a 2000 metros, donde terminaron prácticamente empatados. Fanáticos se acercan a la cruz de la Paraguay. Carrillo se mantiene dominando el evento. Pedrito y Don Elías arropan el Acrópolis, pasan al segundo lugar y van en busca del ejemplar que domina la competencia. Carrillo, están arropando a Carrillo, están pasando al primer lugar. Pedrito y Don Elías se acercan a la recta final. En plena recta final, el pleito es duro por la primera posición. Ahí están, 150 metros. Pedrito
La historia de la hípica dominicana se inició cuando se construyó el primer hipódromo en el país en 1916, durante la intervención militar norteamericana. En ese tiempo se construyó el hipódromo de Baracoa en Santiago, que estaba ubicado en el lugar donde está hoy el Estadio Cibao. En 1920 se construyó el hipódromo de la Primavera, pero la hípica dominicana comienza a desarrollarse en 1944 con la construcción del hipódromo Perla Antillana, una majestuosa obra que levantó el entonces dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, quien era un apasionado de las carreras de caballos. Estaba ubicado al lado del Estadio Quisqueya, donde hoy funciona la Plaza de la Salud, y su inauguración fue el 23 de febrero del año 1944. El panorama del Perla Antillana cambió a partir del 27 de febrero de 1963, cuando comenzó a narrar las carreras en ese escenario Simón Alfonso Pemberton, imponiendo un estilo inconfundible desde el primer día que narró una carrera, cuando pronunció la frase ¡A correr, fanáticos! En punta, Doctor Peguero. Está Doctor Peguero dominando cuando faltan 1900 metros para la meta. Bermúdez Buxton corre en el segundo lugar. La tercera posición por la parte de afuera la tiene de plata Tristeza Marina. En el cuarto lugar, fanático queda pista. La llegada de Simón Alfonso como narrador cambió la historia hípica de República Dominicana. Con su estilo particular, hizo famosas varias frases en las narraciones de carreras de caballos. Ya todo el mundo conoce a correr, fanático, la curvita de la Paraguay, pim pim, cayó en el mar, pim pim, las narraciones de Simón famosas que están ahí, algunas están en video y otras están en audio. Y hoy hay quienes se preguntan de dónde sacaba el narrador frases como la curvita de la Paraguay y gracias, tocayo, vamos para la quinta prueba de la tarde. La curvita de la Paraguay es que los caballos pasaban prácticamente por la Paraguay. Es decir, la calle Paraguay comenzaba prácticamente en la curvita ahí mismo en la misma esquina de la curvita de la Paraguay. Entonces a mí se me ocurrió, pues, como era un barrio muy popular, y vivían muchos jinetes, también entrenadores y cosas en ese sector, ¿no? Simón Alfonso Pemberton hacía un gran papel para mantener el interés sobre las carreras de caballo y contribuyó con el gran despegue de la hípica criolla junto al promotor y empresario Salomón Sanz Espejo, quien a través de su empresa Eventos Deportivos arrendó al Ayuntamiento del Distrito Nacional el hipódromo Perla Antillana en el año 1966. Como una forma de atraer el público, la empresa se preocupaba por dar espectáculos adicionales, como fue el duelo entre las yoquetas Celia Rosa Bautista, fallecida, y Vilma Machado, y el duelo entre jinetes internacionales ganado por Junior Cordero sobre el Babeque, que derrotó a Jorge Velázquez, que condujo a Fingir 2. Desde 1967, Luis Mena García se inició como comentarista de la hípica en el país, y desde entonces ha oído muchas carreras narradas por Simón Alfonso Pemberton, pero las que él más disfrutaba en sus inicios eran las que participaba el famoso caballo Felo Flores. Felo Flores fue que contribuyó, junto con la empresa Eventos Deportivos que dirigía Salomón Sanz en esa época, lo que dieron la gloria de la hípica en República Dominicana, lo que aumentaron la hípica en República Dominicana, lo que fue lo más famoso con las narraciones de Simón Alfonso Pemberton. Esa carrera famosa de Felo Flores en esa época creo que fueron las carreras más importantes que él narró, pero hay otras carreras que él ha narrado. Yo narré todas las carreras que se celebraron en el Perla Antillana, desde 1962 hasta el 95, la mayoría la narré yo. Yo narré más de 55,000 carreras. A Simón Alfonso Pemberton se conoce en el país por el sobrenombre de El Mago. Le dicen El Mago porque fue un apodo que le puso un cronista deportivo que se llamó en vida Max Álvarez, de los Paliques Deportivos. Él fue el que lo bautizó con el nombre del Mago, porque realmente es un mago. El escenario de la hípica dominicana experimentó otro cambio el 29 de abril de 1995, cuando se inaugura el Hipódromo Quinto Centenario, majestuosa obra ubicada a unos 600 metros al norte de la autopista Las Américas, en el municipio Santo Domingo Este.
El Hipódromo Quinto Centenario es considerado uno de los más modernos del Caribe. Su construcción costó al gobierno dominicano cerca de 230 millones de pesos. Simón Alfonso Pemberton, una estrella, único. En Latinoamérica, yo creo que no hay un narrador como Simón Alfonso Pemberton. Hubo uno en Puerto Rico, Pito Rivera Monge, que narraba las carreras, más o menos tenía un estilo igual, pero la diferencia era muy grande, porque los apodos que Simón le pone a los caballos, que le puso a los jockeys y que le puso a las carreras, eso nadie lo ha hecho en la historia. Mucha gente ahora está tratando de imitarlo. Pese al cese de sus funciones como narrador oficial de las carreras de caballos en el país, fue el primer exaltado como inmortal en la historia del hipismo dominicano, el 8 de septiembre del año 2007, en reconocimiento a una carrera durante la cual ha recibido constantes muestras de cariño y respeto de la fanaticada, con más de 100 reconocimientos. Un ícono, es una gloria. Es un hombre que cuando narra una carrera todo el mundo se queda esperando esa carrera. Todavía él narra su carrera en su programa de radio que tiene y la gente le pide a través de la transmisión de su programa que le ponga la carrera de Pedrito, de Felo Flores, de Anamuya, de la Versalles, famosos caballos, Mazeltov, la señorita Coquina, famosos caballos de la época del hipódromo Perlantillana. Por haber impuesto un estilo inconfundible y permanecer por más de medio siglo participando y analizando el avance de la hípica, Simón Alfonso Pemberton tiene un espacio en las páginas de nuestra historia. La Cruz mantiene fanático medio cuerpo sobre Felo Flores, le bajan el fuerte a Felo Flores, castigan también al ejemplar fanático Black Rock, ahí están caco a caco por la primera posición, ahí están 100 metros para la meta, Felo Flores, Bulasco, dominando la competencia, sacó la cabecita por Black Rock, pero Black Rock vuelve, sigue el pleito duro, Black Rock, Felo Flores, Black Rock, Felo Flores, Black Rock, Felo Flores, fanáticos sobre la misma meta, le sacó la cabecita el licenciado Felo Flores para conquistar este gran evento. Ayúdame, tocayo, que no puedo más. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.